diremos que la volatilidad es el índice del miedo. A más miedo e incertidumbre hay en los mercados, más alta es la volatilidad. Si nosotros observamos que la volatilidad tiende a ser pendular, podemos aprovechar para comprar cuando está en los niveles más altos, cuando hay mucho miedo, y cuando está en los niveles más bajos, vender y hacer liquidez. ¿Cómo sabemos cuál es ese nivel? Vivimos en un mundo volátil. Entonces tenemos dos opciones: o sufrir como inversores con esa volatilidad o verla como una aliada. Es importantísimo, bien, entender qué es una volatilidad alta y una volatilidad baja, y muy importante también, sentido común. Porque si viene, por ejemplo, una crisis como el COVID y la volatilidad se dispara al 25%, aún así es poco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo una estrategia de inversión que se ha demostrado además claramente ganadora. Ahora lo vamos a ver. En el mercado existen básicamente dos estrategias de inversión que se puede decir que, con diferencia, la mayoría de las veces son estrategias ganadoras. Una es la que se llama buy and hold, comprar y mantener. Establecemos una cartera de renta variable. En nuestro caso, que somos asesores financieros independientes que asesoramos sobre cómo hacer carteras de fondos de inversión y ETFs, pues sería una cartera de fondos de inversión o ETFs o ETFs de renta variable. Pero 100% renta variable y todo el tiempo. Cuidado, esto no significa que la cartera no se mueva, porque sabemos perfectamente también que hay periodos en que, por ejemplo, sube más la bolsa europea o emergente que la norteamericana, o sube más el oro que la bolsa norteamericana. Es decir, que vamos a adaptar la cartera en cuanto a su composición a las expectativas, a la situación del mercado, pero siempre va a estar 100% invertida. Y funciona muy bien porque funciona eso que se llama el interés compuesto. Es decir, que cuando la cartera está siempre invertida en los activos que se ha demostrado históricamente que son más rentables, vamos a centrarnos en lo que es la renta variable, en los grandes índices de renta variable, pues evidentemente se va a obtener lo que ellos obtengan. Y por lo tanto, si nos estamos quietos parados y hacemos ajustes, pero estamos 100% en renta variable, nuestra rentabilidad a 5 o 10 años va a ser muy buena. Y esto está demostradísimo. ¿De acuerdo? Pero luego hay otra forma de invertir. Porque claro, esto de la estrategia de buy and hold suena muy bien, pero la mayoría de la gente no está capacitada para asumir esa volatilidad, esa inestabilidad, ese riesgo. Está muy bien hasta que el SP500 cae un 25%, o hasta que la bolsa europea en una crisis de deuda cae un 30% o un 40%. Es decir, que siempre ocurre algo que hace que de alguna manera la gente le venza el miedo, malvenda normalmente o venda antes de tiempo, y esto es natural, no lo critico, de hecho es que hay que trabajar con ello, y entonces se desaparece esa magia famosa del interés compuesto, porque muchas veces se teoriza demasiado, pero a la hora de la verdad se olvida que las inversiones las hacen personas que tienen su psicología, sus características de riesgo, de asunción de riesgo, etc. Por lo tanto, el buy and hold es muy bonito, está muy bien, es muy recomendable, insisto, adaptando la cartera a cada momento de mercado, a periodos largos, evidentemente, pero no es para todo el mundo y además tiene varios inconvenientes, principalmente este que estamos comentando. Pero hay otra forma de invertir un poco más cortoplacista, pero que tiene la ventaja de que, primero, permite aportar lo que se llama alfa, es decir, hacer cosas que le den una rentabilidad extra a esa cartera, que es mayoritariamente de renta variable, y además amortigua las caídas, ayuda a amortiguar esas caídas y evita que la gente malvenda. Y esta estrategia nosotros la llamamos, o quien la sigue, la llamaría, bueno, el nombre se lo he puesto ahora mismo improvisando, no es que haya un nombre, pero yo le llamaría una estrategia que se apoya en el concepto de la volatilidad. Se apoya en el concepto de la volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? La volatilidad es un concepto estadístico y todos entendemos más o menos de qué va, pero para entender cómo medimos la volatilidad en los mercados, diremos que la volatilidad es el índice del miedo. A más miedo e incertidumbre hay en los mercados, más alta es la volatilidad. A menos miedo, a más tranquilidad, a más euforia y tranquilidad hay en los mercados, más baja es esa volatilidad. Pero la volatilidad tiene una característica que es reflejo de lo que significa, que es
que la convierte en una estrategia, perdón, en una herramienta maravillosa para el inversor. Y es que no para quieta. Es decir, la volatilidad no se pasa mucho tiempo en los niveles más bajos o en los niveles más altos. Miren, si vemos un gráfico de la volatilidad, observaremos que es como un péndulo, como un péndulo. Pero en este caso el péndulo se mueve de forma lateral. Pam, 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 pam. No de forma exacta, es un péndulo inexacto, pero básicamente un péndulo. Si vemos el gráfico veremos que se va a mover en la parte baja, cuando esté en la parte baja estará a niveles de 12, 13, 11 a lo sumo, pero cuando el péndulo tiene su movimiento pendular puede subir a veintitantos, 30, a veces más en situaciones muy extremas, pero en general nos movemos en esos niveles. Cogemos un gráfico, por ejemplo, a 5 años, vemos cómo en los momentos bajos estamos en esos niveles de 12, etcétera, y en los niveles en que el péndulo en este caso, más que tirar para un lado, tira para arriba, se tira hasta 30. Pero aquí viene lo interesante, no se mantiene mucho tiempo en esos niveles extremos, es decir, ni está mucho tiempo en ese nivel de amplia tranquilidad, porque el mundo no aporta mucha tranquilidad normalmente, o la propia economía, ni está eternamente en los niveles más altos, porque los mercados son maníaco-depresivos, tienen tendencia a veces a exagerar esos temores, y más en este mundo actual en el que nos ayuda todo ese ruido de las redes sociales y de los medios de comunicación que amplifican los temores. Entonces, claro, cuando pasa una cosa, pues parece que ha pasado mucho más, pero el mercado lo refleja, sube la volatilidad. ¿Qué ocurre? Pues claro, si nosotros observamos que la volatilidad tiende a ser pendular, podemos aprovechar para comprar cuando está en los niveles más altos, cuando hay mucho miedo, y cuando está en los niveles más bajos, vender y hacer liquidez. No digo con toda la cartera, sino acumular cierto nivel de liquidez cuando estamos en los niveles más bajos y acumular valores, o en este caso fondos de inversión o ETFs, cuando la volatilidad está en su nivel más alto. ¿Por qué? Porque estamos comprando barato. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo sabemos cuál es ese nivel? Se lo estoy diciendo. Si en un momento dado, por lo que ocurra, hay una situación de mucho miedo, la volatilidad se dispara, hombre, tenemos que medir cuál es ese miedo. No es lo mismo que llegue una crisis como el COVID que haya, por ejemplo, un run run en el mercado sobre la burbuja, todas esas burbujas que la mayoría, luego sí hay burbujas reales, pero la mayoría son inventadas o se utilizan para generar titulares o para llamar la atención en las redes. Entonces tú ves que la burbuja, no sé qué, y realmente no está pasando nada grave y la volatilidad sube a veintitantos porque hay una supuesta burbuja, pues ya tienes una idea de un momento bueno para comprar. O si hay un conflicto armado, pero no es un conflicto armado que vaya a ser, digamos, algo que va a llevar a la Tercera Guerra Mundial. Hay una situación, vamos no a hablar de conflicto armado, sino de tensión geopolítica. A veces hay tensiones geopolíticas, porque claro, un conflicto armado ya se sabe cómo empieza, pues no acaba. Pero a veces hay tensiones geopolíticas que no van a acabar en un conflicto armado, son tensiones geopolíticas. Entonces también aumenta el miedo y ya lo hemos visto otras veces, por ejemplo, cuando evidentemente en la guerra de Ucrania la volatilidad, yo qué sé, se subió como al 30 y pico. Eso es una situación muy excepcional y ahí también es muy difícil decir voy a comprar y es comprensible. Pero en cambio hemos tenido otro tipo de conflictos o de situaciones de tensión geopolítica en la que no eran tan graves, el índice de volatilidad ha subido a 20 y pico y bueno, pues claramente era algo que se superaría con el tiempo y lo hemos visto luego. Hay otras crisis de tipo económico, tensiones, como digo, pues la burbuja de la IA, pues cuando se ha hablado de la burbuja de la IA, en varias ocasiones pues ha subido la volatilidad a niveles de 20 para luego volver a bajar a niveles de, pues eso, 13, 14, 12, etcétera. Entonces, nosotros tenemos dinero, tenemos liquidez cuando la volatilidad es extremadamente baja, porque aquí hay que ir a los extremos, es decir, tenemos que garantizarnos, para reducir el margen de error, tenemos que garantizarnos que la volatilidad es tan baja que si vemos el gráfico, sabemos que no va a estar mucho tiempo ahí, con un margen de error, por supuesto, pero en los mercados siempre hay un margen de error. Y lo mismo, nosotros no vamos a comprar porque simplemente haya subido la volatilidad a 20, puede subir a 25,
Pero cuando esté en esos niveles que vemos con los gráficos, que estadísticamente tienden a ser muy altos y que no se mantienen mucho tiempo, es cuando vamos a aprovechar para comprar. De tal manera que la volatilidad y sus voceros mediáticos de las redes, etcétera, se convierten en nuestros aliados. Es decir, que se convierten en nuestros aliados cuando, que no es lo habitual, pero cuando lo que transmiten es mucha tranquilidad, mucha euforia, todo está muy bien, todo es maravilloso, pues en realidad hoy en día no lo transmite ningún medio ni ninguna red, pero el mercado se encuentra así y son nuestros aliados sobre todo para comprar barato, porque cuando pase algo lo van a exagerar y lo van a exagerar mucho y ahí tenemos nuestra oportunidad. Vivimos en un mundo volátil. Entonces tenemos dos opciones, o sufrir como inversores con esa volatilidad porque estamos tan invertidos que la volatilidad cada vez que se produce nos hace daño y nos obliga a dormir mal, o verla como una aliada, de forma que cuando la volatilidad fue muy baja acumulamos cierta cantidad de liquidez y cuando fue muy alta aprovechamos para comprar. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de cuando Donald Trump lanzó su muy agresiva campaña de aranceles en abril del año pasado. Él ya había dicho que iba a poner aranceles y veníamos de una época en que la volatilidad había estado muy bajita. De hecho, estoy viendo aquí el gráfico, por ejemplo, un año antes o incluso unos meses antes estaba pues en esos niveles tan bajos que estaba mencionando yo antes del 14, 12, 11, etcétera. Bueno, y sabiendo que iba, en fin, que iba, cuando ves que ya ha ganado Donald Trump y que sabemos que trae volatilidad, te haces con cierto nivel de liquidez, que es de lo que de hecho hicimos nosotros en Nextstep. Nextstep, por cierto, no se lo he dicho, somos asesores financieros independientes. Todo lo que les cuento aquí no está afectado porque vayamos a cobrar una comisión por recomendar un fondo, un ETF o una plataforma. Nosotros no cobramos nada de ninguna entidad financiera. Quiero aclararlo porque siempre están las malas lenguas y a veces con toda la razón. Bueno, de hecho, en la mayoría de los casos los asesores financieros cobran por colocar productos y lógicamente la cabra tira al monte, ¿no? Dicho esto y aclarado, pues como les digo, en el caso nuestro, asesoramos a nuestros clientes previo a la llegada de los aranceles. Nos quedamos algo cortos, podríamos haber hecho más. Pero bueno, les dijimos que acumulaban liquidez. Habíamos aprovechado un momento de mucha tranquilidad del mercado, porque cuando ganó Trump no hubo ninguna tensión, ninguna especial preocupación, etcétera. Fue luego. Entonces, habíamos hecho esa acumulación. ¿Para qué? Para que luego cuando llegó este tangartazo, la volatilidad subió, de hecho en aquella ocasión subió pues eso al 25% aproximadamente, aprovechar cuando ya parecía que iba a negociar para comprar. Y esto fue, por ejemplo, ese ejemplo. Pero hemos visto otros, lo hemos visto en el 2023, por ejemplo, hemos tenido niveles de volatilidad muy altos por temor a que hubiera una burbuja tecnológica y insisto, vean el gráfico, cada cierto tiempo la volatilidad se va a más de 20, entonces es cuando hay que afilar los cuchillos, es cuando hay que decir, tengo liquidez porque vendí cuando estaba en 12, tengo algo de liquidez, estoy preparado. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, lo primero es que si cuando se dispara la volatilidad, tú has vendido previamente cuando estaba en 12, has reducido tu exposición, pues evidentemente cuando el mercado cae porque se dispara la volatilidad, tú estás en una situación mejor, te afecta menos, tienes como unos amortiguadores. Pero sobre todo, y lo más importante, es que no tienes que estar esperando a ver si, saber si va a haber una corrección. Simplemente cuando la hay y la volatilidad llega a cierto nivel, tú aplicas tu cálculo estadístico y dices, mira, aquí me puedo equivocar, pero las probabilidades de que esté comprando barato y bien y que dentro de unos meses, cuando se normalice el péndulo, cuando la volatilidad vuelva a situarse digamos, en los niveles más bajos, pues voy a poder vender muy caro y volver a hacer, en su caso, liquidez. Es importante, por lo tanto, entender muy bien cuál es ese concepto de volatilidad. Es importantísimo también entender qué es una volatilidad alta y una volatilidad baja, y muy importante también sentido común, porque si viene, por ejemplo, una crisis como el COVID y la volatilidad se dispara al 25%, aún así es poco, porque estamos ante un elemento, una situación extraordinaria. Es decir, el usar el método este de la volatilidad, usar la volatilidad como herramienta, como señal de compra o de venta,
también debe ir, como siempre todo, cualquier método de análisis o cualquier estrategia tiene que ir acompañada del sentido común. Es decir, vamos a ver si esta volatilidad puede ir a más, porque realmente esto es una situación más grave de lo que hemos visto en situaciones anteriores. Entonces, esto, bueno, ante situaciones muy extremas, pues vamos a subir lo que consideramos pendulazo hacia arriba. Ante situaciones de extrema tranquilidad, pues es cuando, como decimos, va a ser interesante comprar, pero sí es importante no utilizar este método si no es en situaciones extremas. Es decir, no porque la volatilidad esté, digamos, eso, en 20 o en 19 o 20 y pico, significa ya automáticamente que es el punto ideal. Normalmente hay que ir a un poquito más, a aguantarlo un poco más, pero vamos, a partir de esos niveles es interesante y luego a la baja es en cierto modo más fácil porque esos momentos de tranquilidad están bastante bien definidos en esos entornos de volatilidad del VIX alrededor de ese 11-12%, que pueden tardar mucho en producirse, pero bueno, aquí lo que no hay que tener es prisa. En fin, espero que les haya gustado este vídeo. Si les ha gustado, suscríbanse, porque realmente hacemos uno cada semana, con lo cual aportamos muchas ideas. Últimamente son más de renta variable, pero también en el futuro las habrá de renta fija, las hay para inversores muy agresivos y las hay para inversores muy conservadores. Depende de las circunstancias del mercado. Ahora hablamos de esta porque estamos viviendo, en fin, con Donald Trump en la presidencia ya sabíamos que íbamos a tener un mercado volátil y como le queda todavía una temporada, pues entonces vamos a tener muy en mente que la estrategia de la volatilidad funciona muy bien con Donald Trump y es una buena estrategia para invertir en renta variable, utilizarla como señal, como herramienta, como indicador de compra o de venta. Pero igual que hablamos de esto, hablaremos en el futuro de ideas para inversores más conservadores. Así que, por favor, si les ha parecido interesante, denle a la campanita de la suscripción y si les ha gustado el vídeo, den a like para que así el algoritmo lo promocione entre los clientes o, vamos, los suscriptores de esta red social YouTube. Muchas gracias por su atención y nos vemos de nuevo pronto.